¿Querés aprender más sobre historia? ¿Estás cansado sobre los podcasts que no dicen absolutamente nada? ¿Estás cansado de la gente que habla sin saber? Bueno, ahora vas a recibir lo mismo, pero mejor, con la conducción de Leandro Trimarco. Esto es Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Gracias por escucharnos en la 96.1 Radio Atilra. Esto es Los Salieres de Piña, con la conducción de Leandro Trimarco y la dirección y producción de Nahuel Nores. En este capítulo vamos a hablar de los hechos ocurridos en la madrugada del 22 de agosto de 1972, pasados luego a la historia como la masacre de Trelew. Una matanza de guerrilleros que ocurrió estando detenidos en una cárcel de la base Almirante Sar de la Marina Naval, que tuvo como saldo, además de lo que sabemos, las 16 muertes en ese momento por el fusilamiento a manos de los oficiales del ejército, también se cargó el gobierno del entonces presidente de facto Agustín Lanusse. La idea de este programa es tratar de analizar un poco los antecedentes de cómo se llega al contexto en el cual se produce la masacre de Trelew, tratar de explicar quiénes eran las personas que fueron asesinadas en ese momento, por qué se da esa orden y cuáles fueron las principales consecuencias de este hecho. Dentro de la historia argentina se suele encuadrar a la masacre de Trelew como uno de los hechos fundantes de lo que luego va a ser la represión ilegal generalizada por parte del Estado argentino y encabezada por el ejército. Si bien generalmente se asocia a la represión ilegal, tanto contra la guerrilla como contra toda la sociedad, a la dictadura de 1976, es cierto que el antecedente inmediato de esto, su puesta en práctica, es en la dictadura llamada Revolución Argentina, que comienza con el derrocamiento de Arturo Illia en 1966 a mano de Onganía. Vayamos por partes. ¿Por qué en ese momento en la Argentina teníamos estos ciclos de gobierno semidemocráticos en cuyas elecciones no participaba el peronismo, con intervalos de distintos gobiernos militares? Luego de la caída de Perón no es posible restablecer una hegemonía por parte del antiguo conservadurismo y el radicalismo no logra consolidar tampoco los gobiernos porque está permanentemente tironeado por los intereses del partido militar. Esto lleva a que, a intervalos de 3 o 4 años, un gobierno radical con el apoyo o no del peronismo se sucede luego a un gobierno militar que intenta de alguna manera sostener la proscripción del peronismo al mismo tiempo que intenta frenar el avance de las ideologías de izquierda, el socialismo y el comunismo, que en ese momento estaba representado ya claramente por las agrupaciones armadas guerrilleras. ¿De dónde surgen estas agrupaciones? Bueno, tienen distintos orígenes y representan diferentes ideales. En principio, tienen su origen en la proscripción del peronismo. Al verse limitada la participación de la vida política de una buena parte de la sociedad y limitados la satisfacción de sus intereses, dado que el partido militar iba en una elección completamente opuesta en muchos sentidos, ciertos sectores de lo que en ese momento se conforma como la resistencia peronista empiezan a plantear la posibilidad de que no se podía restablecer un gobierno peronista o una situación socialmente favorable si no era a través de la vía de las armas, es decir, a través de la vía revolucionaria. Desde los gobiernos militares se suele hablar de la guerrilla argentina como si fuera una sola y generalmente englobados en el mote de lo que son los subversivos. La realidad es que las guerrillas tienen distintos orígenes. Algunas son peronistas, otras no, son socialistas o comunistas. Plantean la idea de derrocar al gobierno por las armas para restablecer la democracia, levantar la proscripción del peronismo, crear un gobierno socialista o comunista, o directamente estamos hablando de la sustitución del sistema capitalista argentino por un sistema distinto. Esas guerrillas a su vez se nutrían de distintos componentes sociales. Estamos hablando tanto de sectores acomodados de Buenos Aires, personas provenientes de distintas provincias, trabajadores de fábrica, trabajadores rurales, sindicalistas. En lo que sí coincidían las distintas agrupaciones armadas era en esta idea de combatir al ejército a través de la violencia revolucionaria, es decir, a través de poder conformar distintos ejércitos, ya fueran más masivos o en pequeñas células, que combatieran mediante distintos tipos de objetivos contra el ejército a los gobiernos que se habían formado a la luz de la proscripción del peronismo. Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros, entre muchas otras organizaciones, son juntamente algunos de los nombres que se van a levantar en contra del ejército y van a intentar, a través de distintas acciones, ya sea como el secuestro de empresarios o oficiales del ejército, el ajusticiamiento de distintos represores o miembros del ejército, o directamente de combates a cielo abierto contra instituciones del Estado, es que van a intentar justamente desestabilizar y obligar a ceder
a los militares el control del Estado. Hacia 1972 el país está en ebullición. Por un lado, la participación de las agrupaciones armadas guerrilleras en la vida política se vuelve cada vez más importante. Por el otro lado, llevamos ya casi 16 años de proscripción del peronismo y los gobiernos que se sucedieron desde 1955 hasta 1972 fracasaron tanto para estabilizar la economía, la macroeconomía del país, como para poder ofrecer un régimen social y político estable a lo largo del tiempo. Recordemos que cada 3 o 2 años cae un gobierno y surge otro, ya sea de una elección en donde está proscripto el peronismo o directamente se conforma un gobierno de facto. Es importante entender otro factor de análisis también en esto, que es que el partido militar, así como las agrupaciones armadas guerrilleras, no son de una sola ideología y tienen distintas ramas. También hay que entender que dentro del partido militar existe una fractura, que se puede ver claramente cuando ocurre, o en realidad previamente al derrocamiento de Arturo Illia en 1966. Cuando el peronismo cae en 1955, hay como dos grandes agrupamientos en el ejército. Por un lado, los que querían sostener la idea de que gradualmente debía reincorporarse al peronismo, tanto a sus cuadros políticos como a la masa de población que votaba el peronismo, al sistema político, es decir, que en algún momento la proscripción se debía levantar. Sin embargo, ese nuevo peronismo que surgiera debía ser domesticado, por así decirlo, entre comillas, debía sujetarse a las normas y a las condiciones que debía establecer el partido militar para su reincorporación a la vida política. Esto significaba tanto limitar los reclamos por mejoras salariales como por el equilibrio social entre las distintas fuerzas. Y con esto quiero decir que se volviera un poco a respetar ese estado anterior, digamos, de diferencia social muy clara entre algunos sectores acomodados y el pueblo trabajador. En síntesis, sostener algunos de los derechos y las políticas reivindicadas por el peronismo, pero sobre una base social conservadora. Luego está la otra parte del ejército, mucho más radical en su postura, que es lo que luego se va a cristalizar como el bando de los colorados. Los primeros son los azules o legalistas, y luego están los colorados. Sobre esto hay que tener algo en claro. Estos dos sectores del ejército, azules y colorados, son recontra gorilas y están absolutamente dispuestos a reprimir y matar a quien sea con tal de sostener su régimen y su visión de la política. ¿Sí? En ese sentido son completamente indistinguibles. Sin embargo, los azules, los legalistas, querían restablecer un sistema político sobre la base de las condiciones que ellos impusieran. En cambio, los colorados pretendían la completa erradicación del peronismo. Son los que, cuando cae Perón en 1955, quieren desperonizar al país, ya sea a través de la destrucción de sus símbolos, la prohibición del uso de la palabra Perón, Evita, entre otras, y también la limitación absoluta de que cualquier fuerza peronista o que se reivindicara peronista o que tuviera algo similar o que pudiera ser interpretado como peronista, tuviera vedada su participación en el Estado. Parece lo mismo, pero en síntesis podemos decir que por un lado los azules son un poco más razonables y del otro lado tenemos a gente que decía, por ejemplo, que el peronismo, el comunismo y el socialismo eran exactamente lo mismo y que debían ser combatidas de la misma forma. Es decir, por un lado tenemos un conservadurismo autoritario que pretende restablecer cierto orden político y por el otro lado tenemos un conservadurismo autoritario que pretende erradicar a los enemigos de este supuesto orden. Macartismo 2.0. Son justamente el Estado que derrocó a Arturo Illia. Comienza justamente con la preeminencia de los azules, en este caso encarnados en la figura de Onganía, que su idea central de gobierno era poder establecer una dictadura que durara muchos años, unos 10 años quería quedarse en el poder, y de esa manera reorganizar el país, reordenar el país al lado de lo que fuera una visión política conservadora, pero con cierta industrialización y con cierta ampliación de derechos por parte de la masa de trabajadores. El problema con Onganía, aparte de llegar al poder a través de un golpe de Estado, pequeño detalle, es que su visión conservadora implicaba también una mirada conservadora por parte de la economía, una ortodoxia económica capitalista que planteaba que para crecer había que subir la tasa de interés, devaluar y congelar salarios, y cumplió justamente con las tres cosas, por lo cual se encontró rápidamente con una efervescencia social importante, por lo menos en los primeros sindicatos más combativos. A esto se le van a ir sumando los estudiantes de las distintas universidades, lo cual va a luego
de alguna forma plasmarse en lo que va a ser el Cordobazo en 1969, una respuesta a este autoritarismo del régimen que parecía, por las distintas alianzas que tenía tanto en el sector empresario como sindical como del ejército, que se iba a quedar mucho tiempo y que sin embargo sufrió un cachetazo de realidad cuando se le levantó el pueblo en Córdoba y no alcanzó el personal del ejército para poder reprimirlo. En este periodo es que las organizaciones armadas empiezan a tener su mayor popularidad y por otro lado su mayor grado de actividad. Estamos hablando tanto de ataques directos a dependencias del ejército como el ajusticiamiento de varios militares que habían participado en tareas de represión o en masacres en lo que había ocurrido luego de la caída del peronismo. Como dijimos antes, estas agrupaciones guerrilleras tenían anclaje en distintos sectores. Tenían patas sindicales, tenían patas estudiantiles, tenían patas dentro de lo que eran los sectores obreros y en esos mismos lugares reclutaban y también hacían su propia propaganda política, digamos, desde distintos puntos de vista. Estamos hablando del regreso de Perón o la revolución comunista directamente. En el proceso de tratar de desactivar estas células guerrilleras que desafiaban abiertamente su poder, los gobiernos militares justamente comienzan un proceso de represión, una represión organizada tanto contra la guerrilla como contra sus contactos directos. Estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de algunas agrupaciones estudiantiles, estamos hablando de cualquier persona que fuera vínculo directo o indirecto de los guerrilleros. Así, no solamente los miembros del ejército que combaten en algún lugar puntual de la Argentina contra las guerrillas empiezan la represión, sino que también empiezan a participar de manera muy clara y constante la policía y los servicios de inteligencia en las tareas de represión. Ya sea que fueran capturados en distintos combates fallidos o a través justamente de los mecanismos de inteligencia y de represión de parte de las fuerzas de seguridad, una importante cantidad de guerrilleros y personas vinculadas a los distintos grupos armados argentinos comenzaron a ser capturados y a ser derivados a distintos sistemas penitenciarios o distintos servicios penales. El gobierno de Agustín Lanusse determina que se va a agrupar a muchos de estos guerrilleros justamente capturados del ERP, de la FARC y de Montoneros en el penal de Rawson, en Chubut. No era posible la perspectiva de un juicio y una condena duradera contra estos guerrilleros que se habían levantado contra el Estado argentino porque la propia situación de la dictadura militar estaba floja de papeles en términos legales. Por lo tanto, un gobierno ilegítimo, ¿qué posibilidades tenía de juzgar a estas personas que se levantaban justamente en contra del autoritarismo de estos gobiernos, de la violencia de estos gobiernos? Y por otro lado, teniendo en cuenta que estos gobiernos justamente limitaban la participación política proscribiendo el peronismo. Hacia 1972 es evidente que la dictadura no puede manejar la economía y por otro lado no puede establecer ese orden que había pretendido luego de la caída de Perón, es decir, un orden político sin el peronismo y sin que las fuerzas sindicales, trabajadoras, estudiantiles pudieran aceptar las condiciones que les establecía la dictadura. Estamos hablando de una participación política coartada, estamos hablando de salarios bajos, de una baja participación en lo que es la producción de capital nacional y por otra parte también una constante represión desde el punto de vista de la cultura, a los cuales muchas veces no se le permitía ningún tipo de manifestación que estuviera en contra ni del régimen político argentino ni del régimen capitalista a nivel mundial. Sin embargo, y como la dictadura de la Revolución Argentina venía para atrás en este sentido, era inminente o se consideraba que era muy probable que en cualquier momento comenzara una transición democrática, sobre todo teniendo en cuenta que no habían podido justamente frenar a la guerrilla, no había podido garantizar un crecimiento económico sostenible y con el cual todos estuvieran contentos y por otro lado era inminente el regreso de Perón. En ese contexto tan efervescente se produce la masacre de Trelew. Como dijimos antes, la fuga se frustra, por lo menos de una parte de los guerrilleros, los 19 que habían quedado varados, y inician la toma del aeroclub, lo cual deriva en que rápidamente son cercados por las Fuerzas Armadas y de esa manera proceden con el plan de tratar de conseguir garantías para su vida, porque también habían estipulado y habían planificado la cuestión de que si intentaban escapar a pie por esa zona, tenían por un lado la enorme dificultad geográfica que implicaba sobrevivir allí sin provisiones y por otro lado también la cuestión y el antecedente de que el ejército en situaciones en las cuales no tenía publicidad de sus actos comenzaba justamente a matar guerrilleros o cualquiera que se lo pusiera.
En ese contexto de toma de rehenes en el aeroclub de Trelew y mediante el cercamiento que se produce con las Fuerzas Armadas, comienza una negociación que termina justamente con la idea de que se los iba a volver a trasladar al penal de Rawson, a los guerrilleros, se iba a dar una cierta garantía de vida a través de sus abogados y se iba a hacer público a través de la prensa justamente la situación en la que se encontraba. El problema es que cuando deponen las armas y finalmente son reducidos por las Fuerzas Armadas, lo que ocurre es que no son trasladados de regreso al penal, sino que son trasladados a los calabozos de la base aeronaval Almirante Sarr, también en las cercanías. Esa dependencia estaba fuera de lo que era el ámbito civil y justamente estaba bajo el control de la jerarquía militar de manera directa. De hecho, se impidió que los abogados fueran justamente a acompañar e inspeccionar la situación en la que se encontraban los presos, y también hubo un gran hermetismo al respecto de lo que se podía o no publicar en la prensa. Recordemos que en ese momento existía un decreto de la NUCE mediante el cual se prohibía la difusión de información vinculada a los llamados subversivos. La fuga de los principales líderes guerrilleros a Chile y luego, posteriormente, el otorgamiento de un salvoconducto hacia Cuba fue algo que tuvo en vilo tanto a la prensa nacional como a las autoridades militares, porque claramente era una demostración para ellos de una gran debilidad política y operativa, y por esa razón se intentó presionar al gobierno de Allende mediante distintos mecanismos para que no otorgara justamente ese salvoconducto que se les dio a los guerrilleros, a los líderes guerrilleros. Esto derivó también en que tanto en la prensa como en lo que era en ese momento la opinión pública se estableciera también que era muy probable que hubiera represalias por parte del ejército puntualmente, que se intentara atentar contra la vida de los guerrilleros que no habían podido evadirse. En la semana que va, desde el 15 de agosto hasta el 22 de agosto, sabemos por declaraciones de varias de las personas que participaron de la masacre y por declaraciones de los sobrevivientes, que los guerrilleros que estuvieron presos en los calabozos de la base Almirante Sarr sufrieron distintos tipos de torturas físicas, psicológicas y distintas humillaciones por parte del personal del ejército que estaba a cargo en ese momento de su custodia. Sin embargo, los hechos llegan a un punto cúlmine cuando, en la madrugada del 22 de agosto, aproximadamente a las 3 de la mañana, los oficiales en ese momento a cargo de la custodia le ordenan a todos los presos que se formen, los ordenan a salir de la celda y a formarlos, y luego de una serie de forcejeos y ataques verbales proceden a ametrallarlos a todos juntos y luego a tratar de ultimarlos con pistolas. En síntesis, la Marina, como parte del ejército, decidió ultimar de manera arbitraria y desobedeciendo la orden directa de Agustín Lanusse de conservarlos con vida, y procedió a ametrallar a todos los prisioneros en un hecho sin precedentes de represión ilegal, completamente fuera de las facultades tanto del Estado como del ejército. Hasta aquí los hechos son aberrantes, pero ahora en este relato comienza lo verdaderamente siniestro de la cuestión. En el libro del dictador Agustín Lanusse, presidente de facto hasta el regreso de Perón, se da testimonio justamente de los hechos ocurridos el 22 de agosto. Allí lo que se muestra es lo que luego va a ser la versión oficial del ejército al respecto de lo sucedido. Dice Agustín Lanusse: acepto la cuota de responsabilidad que se me quiera asignar en los errores cometidos que arrojaron un saldo tan trágico como lo fue la muerte violenta de 16 personas. Rechazo no solo en lo que me concierne, sino también por lo que corresponde a los hombres de la Armada Nacional que protagonizaron los luctuosos sucesos, cualquier irresponsable acusación de motivaciones no confesables en los mismos. A las 3:30 de la madrugada del 22 de agosto se practicó una inspección de los detenidos. Uno de los terroristas intentó arrebatar el arma al jefe de turno. Se produjo un forcejeo y los guardias hicieron fuego para controlar la situación. Al cesar los disparos se comprobó que 13 de los detenidos estaban muertos. Otros 3 fallecieron más tarde como consecuencia de las heridas recibidas. La noticia conmovió al país y no dejó de ser utilizada durante muchos meses como tema de propaganda subversiva. Una constante amenaza de venganzas masivas fue coreada en las calles durante las manifestaciones del Frejuli, sin tener en cuenta siquiera los precedentes del caso. Lo que hizo la Armada fue desobedecer de manera directa a Lanusse. Él había dado la orden, la instrucción de que se los mantuviera con vida. Al hacerlo, de alguna manera le estaban diciendo que sus negociaciones con Perón eran de cierta manera una connivencia, tanto con Perón como con las fuerzas guerrilleras revolucionarias. De esta manera era básicamente decirle a Lanusse: ya no sos quien nos representa en el gobierno, exigimos un cambio de régimen.
Eso además de una venganza y amedrentamiento directo contra los guerrilleros que se habían podido fugar. Ahí Lanusse hace una respuesta corporativa. Esencialmente trata de encubrir lo que había hecho la Marina y trata de echarle la culpa a Perón en ese momento por participar del ambiente de efervescencia que quería su regreso y que por otro lado también utilizaba a las fuerzas guerrilleras como parte de su oposición al régimen militar. Hay otra clave también para analizar esto que tiene que ver con cómo el ejército y luego la pata civil del ejército en los medios va a construir esta idea del enemigo interno y de la subversión, como sujetos que en este caso intentaron por la espalda atacar a un guardiacárcel y que justamente en el enfrentamiento entre los guerrilleros que querían evadirse y los miembros del ejército de la base aeronaval, justamente se produce el fallecimiento de estos, que va a ser básicamente la trama de toda la represión a posteriori. Había una guerrilla malvada, nosotros, defendiéndonos de esa guerrilla, los matamos a todos. Esto mismo que publicó Lanusse en 1977 fue la versión oficial durante todos estos años, hasta que luego, a través de los distintos juicios que se realizaron para tratar de comprobar la veracidad de lo ocurrido, se dio cuenta, digamos, la opinión pública de que la versión de la Marina había sido completamente falsa. De hecho, dice, por ejemplo, Horacio Mayorga, jefe de la aviación naval y uno de los responsables directos de la represión del campo de concentración que funcionó en la ESMA, en una entrevista que le da a la prensa el 6 de septiembre, dice: los hechos ocurridos en Trelew han despertado dos actitudes en la gente que nos rodea. Unos pretenden acusar a la Armada de haber provocado una masacre intencional. Los otros, ante el hecho consumado, lo justifican y hasta lo aplauden, dada la peligrosidad de los presos. Ni unos ni otros tienen razón. La Armada no asesina, no lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. No caben los complejos que otros tratan de crear. La muerte de seres humanos es siempre una desgracia. Estos muertos valen menos en el orden humano que el guardia cárcel Valenzuela, que los humildes argentinos del orden público muertos en servicio. Así, los voceros del ejército, además de poner un velo de una mordaza a la prensa para no preguntar sobre lo que había ocurrido efectivamente en Trelew, también plantean la idea de que estos muertos que se dan, que ocurren en esta masacre, son muertos en realidad en fuga, en combate, que no les quedó al ejército otra opción que matarlos. La realidad es que es muy diferente de lo que realmente ocurrió. Es una mentira completamente burda la que se inventaron, no solamente por el contraste con los hechos, que en definitiva los hicieron formar desarmados, en algunos casos después de haber sufrido torturas físicas y humillaciones públicas, para luego ametrallarlos, sino que además también hay una contradicción importante al respecto de la versión que hacen circular, mediante la cual supuestamente este grupo de guerrilleros completamente débiles, sin ningún tipo de contacto y sin ningún tipo de esperanza de escaparse de una base militar, intentan atacar de manera suicida a un guardiacárcel. Muy convenientemente y sin acatar la orden de alto de personas que estaban armadas frente a ellos, estos guerrilleros deciden inmolarse de alguna manera por la causa y terminan siendo ametrallados por el personal de la base aeronaval. Por supuesto que nadie cree esta versión en el contexto en el que se dan los hechos. Sectores del peronismo, del sindicalismo, los propios sectores guerrilleros armados, la prensa, a pesar de estar amordazada y en muchos casos ser cómplice de la dictadura militar, ninguno puede creer ni tomar en serio esta versión que había dado la Marina. Por otra parte, y siendo evidente además la violencia ilegal y desmesurada con la que se maneja la Armada, también queda en claro que Lanusse ya no puede conducir, ya no puede sostener la situación política de la Revolución Argentina y por lo tanto se abre también un tobogán hacia que en cualquier momento, por fuerza mayor, tenga que volver la democracia y también la democracia con la participación del peronismo. La masacre de Trelew da pie no solamente a lo que va a ser la represión feroz de 1976 con la dictadura del proceso de reorganización nacional, sino que también marca el inicio fuertemente en la discusión pública de lo que va a ser la teoría de los dos demonios, mediante la cual el ejército pretendió justificar justamente la represión ilegal y todo el arco de actos de lesa humanidad contra la población, no solamente mientras duró la dictadura, sino a posteriori en democracia, a través de este mismo discurso también tratar de convalidar o por lo menos mantener un velo de impunidad sobre lo que había ocurrido. Hoy, tristemente, en la discusión pública se ha degradado tanto por parte de ciertos partidos de derecha que justamente esta teoría de los dos demonios vuelve como un intento de revisión a lo que fueron los juicios
por Memoria, Verdad y Justicia que se sucedieron en la década del 2000 y la década del 2010. En síntesis, la teoría de los dos demonios propone que la violencia de la guerrilla es equiparable a la violencia ejercida por parte de las Fuerzas Armadas a través del Estado y que los dos factores fueron justamente los que llevaron a una situación de violencia generalizada al país. Es decir, la responsabilidad de lo que fue la dictadura y sus secuelas sociales es compartida de acuerdo con esta teoría. De hecho, la candidata a vicepresidenta por parte del Espacio de Avanza Libertad justamente adhiere a esta teoría. Bueno, de hecho la mayoría de sus miembros también, pero su figura destacada en este caso es justamente Victoria Villarroel, que adhiere a esta teoría y plantea justamente que la represión de la dictadura estuvo mal, pero por el lado de la guerrilla hubo también crímenes colaterales a los intentos de ataque contra la dictadura y por lo tanto ambos justamente son responsables de la situación del país a mediados de la década del 70. Además de pernicioso y tratar de veladamente justificar los crímenes de lesa humanidad, esto tiene una base floja en otro sentido. Y paso a exponerlo. No es posible equiparar la violencia de una guerrilla contra la violencia ejercida por parte de un Estado, justamente porque si uno es víctima de una agrupación armada, reivindique los principios que reivindique, puede todavía peticionar ante las autoridades o tratar de conseguir algún tipo de defensa o resarcimiento en las autoridades del Estado. En cambio, si uno es violentado justamente por las fuerzas del Estado, ¿a quién puede peticionar? Si es la policía la que te ha secuestrado, si es el ejército el que ha intentado matarte, si son las propias autoridades de inteligencia las que te espían a vos, ciudadano, ¿a quién peticionás? ¿A quién recurrís? En ese sentido, la vulneración, cuando la violencia se ejerce por parte de un Estado, es muchísimo peor, muchísimo más grande, muchísimo más difícil de frenar, más difícil de prevenir que en el caso de que lo haga un particular o una agrupación armada que funciona dentro del territorio de un Estado. No hay manera de equiparar la violencia de una agrupación armada, como fue una guerrilla, a la represión planificada, brutal y sistemática por parte del Estado. En el fondo, equiparar un fenómeno con el otro es simplemente querer hacerse el boludo frente a la represión ilegal contra no solamente la guerrilla, sino en realidad contra cualquier opositor político. Por eso cuando se intenta justificar las acciones armadas por parte del ejército contra grupos guerrilleros sobre la base de que en realidad estaban combatiendo, no tienen en cuenta estos aspectos que justamente plantean la situación de ventaja que tiene el Estado. Se trata de justificar la represión contra la guerrilla diciendo, bueno, murieron en combate, cuando en realidad hay un uso desmedido de la fuerza por parte del ejército argentino y que por otra parte no se sostiene ni se somete a ningún tipo de ley. De otra forma tampoco sería necesario recurrir a la mentira burda que se trató de establecer como versión oficial, según la cual un grupo de guerrilleros completamente desarmados, algunos desnudos incluso, intenta enfrentarse a muerte contra un grupo de oficiales de la Armada que tenían ametralladoras. ¿Alguien le puede decir a los libertarios que parecen miembros de la Armada en 1972 diciendo las pavadas que dicen? Qué sé yo. De última, una forma más eficiente de ser facho es no asumir que sos facho públicamente. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Para explicar cómo funciona la dinámica dentro del ejército, su ideología y su manera de participar en la política es Autoritarismo y Democracia de Marcelo Cavarossi, muy interesante también. Otro, Alain Rouquier, gorila por cierto, no por eso menos interesante, que es Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina, el tomo 2, 1943-1973, que da una visión encontrada justamente al respecto de los dos anteriores sobre cómo funcionaba esta relación entre ejército, partidos políticos y democracia. Por supuesto, recomiendo el programa Si te he visto, no me acuerdo, conducido justamente por Felipe Piña, en el cual se presentan varios recortes de las declaraciones de los sobrevivientes de la masacre de Trelew y de cómo se lleva adelante posteriormente los juicios que van a demostrar que a través del testimonio fundamentalmente del cabo Marandino, que todo lo que había hecho el ejército era esencialmente una mentira burda. Por último, quiero dar nuevamente gracias a la radio Atilra y a mi operador Nahuel Nores y director acá también de este espacio por permitirme la posibilidad de grabar este podcast y permitirme también la difusión de temas tan interesantes al respecto de lo que es la historia argentina.
Esto ha sido Los Salieres de Piña. Lo escuchaste por la 96.1 Radio Atilra. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Esto fue Los Salieres de Piña por la 96.1 Radio Atilra. Acordate que podés comunicarte con nosotros o encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y si no también a través de la web de la radio www.radioatilra.ar, donde podrás encontrar todos nuestros capítulos. Menos el de Cuba, por favor no vean el de Cuba.